Hola gente, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os esté gustando la tostada mañanera. Y bueno, pues en el día de hoy estoy aquí solo con Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Aquí más. La verdad es que hacía bastante que no estábamos aquí los dos más personales, Sí, sí, hace tiempo. desde la semana pasada. Pero sí, aquí estamos para hablar de un tema que no lo vais a creer, pero llevo prácticamente una semana intentando convencerle para hablar sobre este club, ¿eh? Y no es broma, ¿verdad? Sí, sí, yo también tengo ganas de hablar de este magnífico club. Y bueno, Histórico. pues histórico, mejor dicho. Bueno, pues sin dar más demora, vamos a decir ya el club que es el Baracaldo Club de Fútbol. Que vais a decir que, bueno, no es habitual hablar de equipos así tan modestos, pero bueno, aquí estamos nosotros hablando del Sí, Baracaldo, que bueno, nos gusta, exacto. somos unos fanáticos del fútbol y nos gusta saber historias de este tipo. Así que pues bueno, vamos a compartir hoy Claro. con vosotros esta maravillosa historia del Baracaldo. Este equipo, bueno, antes de nada quiero decir que este seguramente sea el primer vídeo de una serie que iremos haciendo cuando Efectivamente. básicamente nos dé la gana, que consistirá en hablar sobre equipos modestos con historias interesantes que contar o carismáticos básicamente, ¿no? Y equipos que tú ves, por ejemplo, en tercera o segunda B o ahí por los puestos bajos de segunda y pues no le echas mucha importancia, no le das mucho interés, pero realmente tienen una historia que contar porque todos los equipos tienen algo que Claro, decir. claro, todos los equipos tienen su historia. Y el primer equipo que vamos a hablar es el equipo llamado Baracaldo, el equipo Baracaldo Fútbol Club, que se ubican en Vizcaya, en el País Vasco. Y pues este equipo, su fundación, su creación fue en 1915 y su fundación fue en 1917. Según hemos podido encontrar, por ese tiempo jugaban en un campo relleno de arena. En un campo que estaba en bastante malas condiciones. Imaginaos, un campo de un equipo que ni siquiera jugaba en las ligas profesionales. Claro, es Y como decir que jugaban en el campo que nosotros hemos jugado en nuestra infancia, ¿no? claro, el campo de mi pueblo. Claro, Porque estamos hablando de un equipo que evidentemente no había pisado las ligas profesionales. claro. Porque aparte, en 1917 tampoco había mucho que... A ver, Tampoco... tampoco, en 1917 tampoco creo yo que El hubiese fútbol, muchísimo presupuesto como para hacer un campo claro, con su césped, con el césped que no hay se le ahora, daba, etcétera. no se le daba la suficiente importancia. Claro. Y un dato curioso sobre los primeros años de el Baracaldo, perdón si me río, pero es que me hace gracia estar hablando del Baracaldo. Y un dato curioso es que según se cuenta, y se asegura, por lo que se han preguntado a los aficionados ya veteranos, porque ya de 1917 han pasado sus años, se cuenta y se asegura que los mismos jugadores y algunos seguidores de algunos locos del Baracaldo eran los encargados de transportar las porterías hasta el campo de fútbol. Transportaba las porterías desde la calle El Carmen hasta el campo ese de arena, porque al fin y al cabo era como una explanada con todo, evidentemente era un estadio de fútbol, Ujú. pero no tenía ni gradas ni nada profesional, así que los propios aficionados y jugadores tenían que llevarse las porterías. Una cosa, permíteme interrumpirte un momento, pero es que me hace bastante gracia imaginarme que yo soy del Baracaldo, imaginarme que yo, por ejemplo, soy del Baracaldo y estoy llevando una portería junto con mi ídolo del equipo. Sí, 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 Me sí, hace sí. bastante gracia estar llevando una portería hacia el campo de juego y estar llevándola ahí con un jugador del equipo que me gusta a mí. No sé, me hace bastante Claro. gracia. Esto, yo creo que ese era el entrenamiento que hacían los jugadores, ¿no? Porque vamos, Sí, sí. había que... El los entrenamiento. caminitos que hacían. El entrenamiento de pesa, etcétera, yo creo que se lo saltaba, ¿eh? Sí, yo también, yo también. Bueno, en fin, eso ha sido un dato. Ahora vamos a ir con otro que tenemos por aquí, que es que después de varios años de estar entre las divisiones inferiores, fue inaugurado el primer campo de la Esarre, La que, SR, sí. sí,
que según pone de forma muy específica en la web oficial del Baracaldo, fue una tarde de magnífico sol, que parece ser fue un día magnífico, y de Sí. animación extraordinaria, que parece ser que los aficionados estaban volcados ese día. Y bueno, pues se jugaba, el Baracaldo jugaba contra el Athletic de Bilbao. Al final acabó ganando el Athletic de Bilbao por 3-1. Y un dato a resaltar es que el tanto el gol del Baracaldo lo marcó Germán. Y el árbitro de ese partido fue Pelayo Serrano, que probablemente Pelayo Serrano esté ahora mismo pues en el cielo y pues bueno, le mandamos ese vídeo desde aquí al cielo al pobre Pelayo Serrano. Y, y pues bueno, como podéis ver, hablan de forma bastante concreta, como si fuese hace un par de años todo esto hecho. Pero el estreno del campo fue el día 17 de septiembre del año 22, del 1992. Así que pues nada. 1922. Sí, Que 1922. has dicho 92. Perdón, 1922. Y pues bueno, la verdad que le agradecemos a estos periodistas por hablar con tanta exactitud Sí. sobre todo esto hecho, porque la verdad que nos han ayudado Facilita las bastante. cosas. 1922. Wow. La verdad que es prácticamente casi Casi hace un siglo. El año que No, viene un siglo, el año que viene. el año que viene hace Claro. un siglo. Es que en 1922 me sorprende que por esas épocas hubiese datos tan exactos como lo de... Porque todo esto está en la web oficial, Claro. no hemos inventado nosotros lo de que había una tarde de magnífico sol y animación extraordinaria. Con esas mismas palabras lo ponía en la web oficial del Baracaldo. Me parece bastante interesante y se nota que la afición del Baracaldo, hombre, actualmente tampoco la conozco mucho, evidentemente, ¿no? Pero se nota que estaban bastante volcados y con mucha ilusión. Que yo también estaría con mucha Claro, ilusión hombre, si mi claro, equipo fuese a jugar contra el Athletic de Bilbao. Ver que tu equipo juega contra el Athletic de Bilbao, yo también estaría volcado siendo un aficionado del Baracaldo, ¿para qué vamos a mentir? Y además si además ya el temporal del día acompaña, pues ya ni te cuento, la verdad. Y Sí, porque el Baracaldo, esto tampoco es un dato así de vital importancia, pero el Baracaldo no ha llegado a primera división y el Atleti ha estado toda su historia en primera división, así que posiblemente esta sea de las únicas veces que se han enfrentado estos dos clubes. sí, la última, si no sí. recuerdo mal, que se enfrentaron Atleti y Baracaldo fue en la Copa del Rey, si no me equivoco. Sí, fue la Copa del Rey de hace unos años y lógicamente acabó ganando el Atleti de Bilbao. Pero sí, el último encuentro más cercano fue ese, la Copa del Rey entre ambos clubes. Bueno, y eso sin hablar de amistosos, evidentemente, ¿no? Porque eso ya no importa mucho. Claro. Este equipo, aparte de tener carisma porque los aficionados y jugadores lleven las porterías y porque tengan unos periodistas excelentes, también es un equipo que ha llegado estuvo muy cerca de ganar la Copa del Rey por ese tiempo, llamada la Copa del Generalísimo porque en esa época estaba Franco, porque llegaron hasta las semifinales de Copa, que fueron eliminados por el Racing de Ferrol, que después, a su vez, ese equipo perdió contra el Sevilla. Esto ocurrió en 1939. La verdad que pensar que hace... A ver, este dato ya no es de hace 100 años, o sea, de hace un siglo, porque ya esto se trata 80. Claro, se trata ya del 1939, pero aún así pensar que en el año 39 se llamaba la Copa del Rey, Copa del Generalísimo Franco, no sé, me causa bastante intriga por saber del tema, ya que ahora se llama, a ver, vamos a ser sinceros, tampoco le ha cambiado mucho el nombre, porque ahora mismo se llama Copa de Su Majestad el Rey, pero bueno, le ha cambiado un poco su... A mí lo que más me sorprende es lo del Racing de Ferrol, y he encontrado un dato que te quería decir, y es que en esas semifinales de Copa, los 3 equipos, de los 4 equipos que estuvieron en las semifinales de Copa, 3 estaban en segunda, y solamente uno, que fue el Sevilla, era de primera división en ese momento, que fue el que al final ganó. Es decir, había un 75% de probabilidades,
hablamos de probabilidades porque eran 4, ¿no? Claro. 75% de probabilidades de que un equipo de segunda ganase la Copa del Rey. Una completa locura. Lo que Y entre lo ellas estaba cual- nuestro Baracaldo. Lo cual ahora mismo que que tengan equipos de segunda un 75% de posibilidades en esa altura, pues ahora mismo yo creo que eso, si pasa, es de una manera muy mínima, pero muy, muy mínima. Nunca ha pasado esto de que haya tantos equipos en semifinales de Copa de segunda división. Me parece En semifinales de Copa, espectacular. lo último que hemos visto en semifinales de Copa con un equipo de segunda división ha sido el Mirandés, que fue el año pasado el equipo revelación de la Copa, que se quedó a un paso de la final y pues bueno, ese ha sido el último año en el que un equipo de segunda ha llegado tan lejos en esta Copa del Rey, en la que en esta época de la que hablamos se llamaba la Copa del Generalísimo. Así que Los cuatro equipos que había, así como último dato, fueron el Racing de Ferrol contra el Baracaldo, que al final ganaron con una suma total de 3-2 a favor del Racing de Ferrol, a solamente un gol, cuidado poco se habla, y el Sevilla Alavés, que actualmente está en primera, pero en ese momento estaba en segunda, que el Sevilla en la ida ganó 6-5, madre mía, joder, y la vuelta empataron a 1. Vaya resultado, ahí los aficionados tenían que estar con el corazón a mil, vamos. Sí. Bueno, antes hemos hablado sobre cómo estaba el Baracaldo en la liga, etcétera. Para ser más específico, en la liga, el Baracaldo ha sido un equipo que ha estado muy, muy cerca, pero muy cerca de ascender a Primera División. Y en el 1949 jugó contra la Real Sociedad el partido de ascenso. Pero claro, perdieron el partido, según pone la página web, con un penalti muy dudoso, que eso ya no podemos criticarlo ni nada, porque obviamente nosotros en el Creedme. 1949 pues no podemos decir ya si era penalti o no. Aquí ya el VAR aquí no estaba Claro. presente. Creedme que lo he buscado, pero no lo he podido encontrar. No he podido encontrar ni imágenes ni vídeos, solamente he podido encontrar que en la web dice que fue un penalti dudoso. Así que yo voy a confiar en la web y vamos a decir que fue un penalti dudoso. A ver, para encontrar una toma del penalti en 1949 de un partido que se jugaba entre Baracaldo y Real Sociedad, un partido de ascenso a Primera División, yo creo que hay que buscar y demasiado para encontrar eso. Yo creo que hay que buscar y He estado un buen demasiado. rato, ¿eh? He estado un buen rato buscando. Por eso digo. Y después, otra vez luchando para ascender a Primera División, en el año 54, 5 años después, consiguieron el mejor puesto de toda su historia, quedando segundos en Segunda División. Voilà. Lo que pasa actualmente, si hubiesen quedado segundo, hubiesen subido directamente a Primera. Claro. Pero en esa época el formato era distinto y actualmente el primero y segundo suben a Primera automáticamente y del tercero al sexto hacen un playoff entre ellos. Pero en esa época era que el primero subía directamente y el segundo y el tercero luchaban contra el que quedase en el puesto 18 y 19. Exacto, 18º y 19º de Primera. Claro, lo cual sería el antepenúltimo y el penúltimo de Primera. El antepenúltimo y el penúltimo contra el segundo y el tercero de Segunda. Eso, a mi parecer, está desproporcionado. Claro, está bien cambiado porque la verdad que no tiene mucho sentido. Tiene mucha ventaja Primera ahí. No tiene mucho sentido jugarte el ascenso a Primera División contra el equipo que va o bien antepenúltimo o bien penúltimo de la liga. La verdad que no tiene mucho sentido. Porque tanto por plantilla, por presupuesto, por todo, era normal que ganasen. Y ganó, evidentemente, si no, no estaría esta historia aquí, ganó el Jaén, que era equipo de Primera en ese tiempo, haciendo que el Baracaldo otra vez más se quedase a las puertas de Primera División. Qué fuerte, de verdad. Qué triste. Está empezando ya a ser un poco, si me permiten la palabra, los aficionados del Baracaldo, un poco penoso. Penoso, pero en el aspecto de... Penoso. Yo más que penoso por parte del Baracaldo diría que han tenido mala suerte. Sí, mala suerte. Que tampoco quería decir penoso, pero era la única palabra que me salía. Pero bueno, en fin. Ese dato que has dicho viene acompañado de otro, que es que esto ya sí que hace un poco más de gracia incluso, si cabe. Y es que en el año 77 volvieron a quedar cuartos, o sea, bueno, quedaron cuartos mejor dicho, y rozaron de nuevo las puertas de Primera División. O sea, que se vuelven a quedar a nada de Primera División. Esto ya es que da
me genera... Que ya parece que pena. le tienen manía. Que ya parece que el Baracaldo tiene una maldición al subir a primera, vamos. Sí, sí. Y tanto es que el Baracaldo, detrás de el Racing de Ferrol, que ya hemos visto anteriormente, que fue el que perdió la final contra el Sevilla y que le ganaron al Baracaldo en las semifinales de Copa, detrás del Racing de Ferrol es el equipo que más años ha jugado en segunda sin llegar a pisar primera división. En total han jugado 30 veces en segunda. Y después de esas 30 veces en segunda, han jugado 30 en segunda y en segunda B 36. Así que están a punto. Bueno, actualmente están más cerca de la 37 o incluso de tercera división, pero que está muy cerca. Todas las veces que han estado en segunda con todas las veces de segunda B. Así que se puede notar que es un clásico. Quiero decir que el Baracaldo va en su clasificación último en segunda B. Así que, como has dicho, sí, está más cerca de tercera que de segunda B, como has dicho. Yo confío en el Baracaldo, pero está claro que el Baracaldo merece justicia. Desde aquí venimos para decirle al presidente del Baracaldo, al entrenador, a quien sea, a la Federación Española, que por favor... tiene que estar en primero aunque sea un año, aunque sea. Mira, que sea un año y que, como vimos en el vídeo del Sporting, que hizo el peor año de la historia de primera, que vuelva a hacer, que haga el peor año de la historia en primera, pero que al menos los pobres aficionados del Baracaldo, que hagan a su equipo. Al menos que no se queden con ese mal sabor de boca de probar que es primera. Claro, por favor, ya se merecen subir a primera. Y Dani, actualmente, ¿cómo está el equipo? Actualmente, eso iba a decir. Aparte de estar ahí... Tampoco no va muy bien, que digamos la verdad, no va muy bien. De hecho, han destituido a su entrenador, que fue... Este hecho ocurrió la semana pasada, destituyeron a su entrenador. Y pues bueno, lo han destituido por ir últimos en su grupo de segunda B y no han pisado segunda desde el año 80-81. O sea que llevan 40 años sin pisar la segunda división. Lo cual es un tanto fuerte estar 40 años metido en la misma división. Sí, pero algo que sí que hay que decir, algo que yo creo que hay que decir 100% sobre el Baracaldo actualmente, es que han llegado a... Ahora tiene un nuevo entrenador, evidentemente. Si se ha ido el anterior, ha tenido que venir uno nuevo. Y en su primer partido que han jugado, en su primer partido que han jugado con el nuevo entrenador, lo han ganado. O sea, entonces eso... ¿Quién sabe si es el inicio de una buena racha? Yo voy a decir una cosa, Dani. Si el Baracaldo sube a segunda división, me compro su camiseta, lo digo. Si el Baracaldo... y si suben a primera, me voy a su estadio. Si el Baracaldo sube a segunda a segunda o a primera, habría que verlo. Sorteamos la camiseta del Baracaldo en el canal. Sí. Ganó 3-0, el Baracaldo del Real Unión. Equipo histórico. Bueno, en fin, estos han sido datos así relevantes para que estéis informados, para que aprendáis un poco más con nosotros, que al fin y al cabo nosotros también hemos aprendido bastante sobre la historia de este humilde club y carismático, porque la palabra que podría definir este club es humilde y sobre todo carismático. Sí, es muy buen inicio para equipos modestos y carismáticos. Por favor, a ver, es que así como resumen, los aficionados llevaban las porterías al estadio. Es que eso... Nunca han estado en primera. Se quedaron a un partido de llegar a una final de Copa del Rey. Y qué decir, son el segundo equipo después del Racing de Ferrol que más años ha jugado en segunda. Es que se merecen. Y que decir que llevan 40 años estando en la misma división. Yo confío, Y pues bueno, aquí desde Tostada Futbolera confiamos en que el Baracaldo tiene que pisar algún día de su historia la primera división. Y pues nada, gente, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido al igual que nosotros al hacer este vídeo. Y nada, pues como digo siempre al principio de los vídeos, espero que la tostada os haya gustado y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, que será como todos los días, mañana a las 10 de la mañana. Así que nos vemos. Adiós, Dani. Adiós.